Bueno, aquí hay un poco más, la cara se ve que no se veía. Entonces, aquí hay que decir otra cosa. Y es que hay algo que nosotros no podemos pasar por alto y que quizás sea una gran tentación, bueno, ya con esto basta, ¿no? Ya con esto basta, ya con esto basta, bueno, ya está bien, ¿no? Esto de ya con esto basta, esto de bueno, ya está, ok, no es así, no es así. El cielo, vamos a decir que el cielo es la casa de Dios. Entonces, si queremos ir a Dios, si queremos ir a la casa de Dios, necesitamos a Dios. Si nosotros queremos ir a la casa de Dios, es decir, si yo quiero entrar en la casa de Dios, yo necesito a Dios. Yo necesito que Dios me invite a entrar en su casa. Yo no puedo entrar en la casa de nadie. Yo no puedo entrar en la casa de nadie. Yo puedo llamar. Claro, para llamar hace falta saber, para llamar hace falta que haya una casa, ¿no? Una casa. Pero claro, el problema está que el cielo no, el cielo, la casa, el cielo no lo veo yo. O sea, yo puedo ver todas las casas que hay por aquí, sí que las veo. Entonces yo veo esa casa, yo llamo. Claro, yo tengo libertad, hay libertad, yo veo una casa, pues yo puedo llamar. Ahora bien, que el dueño de la casa me abra a mí o no me abra, eso, pues no sé, eso dependerá del dueño. Y el dueño me puede abrir. Pero que el dueño me invite o no me invite a entrar, ese es otro problema. Él puede abrir la puerta. Él puede decir desde dentro, no importa quién sea, yo no abro la puerta. Claro, él puede tomar esa decisión. La casa es de él. La casa es de él. Y puede decir, no, hombre, hay alguien ahí, yo voy a salir a ver quién es, ¿no? Bueno, abre la puerta. Y puede decirme, bueno, pues yo no le conozco a usted, pero bueno, si quiere entrar, puede entrar, ¿no? O sea, él puede invitarme a entrar. Pero si él no me invita a entrar, yo no puedo entrar. Y si yo hago un movimiento, oiga, no. Usted de aquí no pase. Yo a usted no le he invitado. Que usted es un poco, no, yo no le he invitado, así que adiós y que el Señor la acompañe, ¿no? Entonces, para ir al cielo, o sea, el cielo es la casa de Dios. Si queremos ir a la casa de Dios, si queremos entrar en la casa de Dios, necesitamos a Dios. Porque el cielo es la casa de Dios. Yo no puedo decir, yo quiero entrar en esta casa, pero a mí no me importa, yo no quiero saber nada del dueño de la casa. Pero hombre, ¿cómo vas a entrar en mi casa si tú no quieres saber nada conmigo? Pero no te das cuenta que no puede ser. Esta es mi casa, no es tu casa. En tu casa entras y sales cuando tú quieras. Pero esta no es tu casa, esta es mi casa. ¿No lo entiendes? ¿No? Pues así, o sea, si queremos entrar en la casa de Dios, necesitamos a Dios. Pero también necesitamos que Él nos invite. Nadie puede entrar en la casa de Dios si Dios no le invita. ¿Me entiendes la cosa? Es necesario que necesitamos de Dios y no solamente necesitamos de Dios, sino que además necesitamos que Él nos invite. Que nos invite. Vale. Está claro, ¿no? Yo creo que está claro. Vamos, primera parte. La segunda parte.
acabo de decir que... ya está, ok, vale, suficiente, ya está, basta. No. Necesitamos de Dios, vale, necesito de Dios, vale, ya está, vale. Pero bueno, Dios te ha invitado, nos ha invitado. Si te ha invitado, pues ala, venga, adelante, llama y entra. Pero hay algo más. Dios, el único Dios que existe, no solamente hay un Dios, no hay muchos dioses, solamente existe un Dios, con 3 personas, pero un Dios. Dios ha hablado o no ha hablado. Dios ha hablado. ¿Y cómo lo sabemos? Pues Dios ha hablado. Y bueno, Dios ha hablado. ¿Y Dios ha hablado con quién? Bueno, pues yo supongo que Dios habrá hablado con mucha gente, pero de un modo particular ha hablado, ha elegido a una persona y a través de esa persona y a través de su descendencia ha formado a su pueblo, que es el pueblo judío, que es el pueblo de Israel, a los israelitas, a los judíos. Y entonces él, a través de este pueblo, y luego a través de este pueblo, a través de algunos sacerdotes de este pueblo, o a través de algunos reyes, o a través de algunos patriarcas, Dios les ha hablado y luego ellos nos lo han comunicado a nosotros. Entonces tenemos la ley que Dios dio a Moisés. Y entonces, en toda la Sagrada Escritura, vamos viendo que poco a poco, lentamente, paulatinamente, lentamente, Dios va preparando el terreno, va preparando el camino para la venida de su Hijo, que se llama el Mesías, Cuando llegue aquel, cuando llegue el Mesías, llegará uno. O sea, Moisés dice, al que no escucha, al que no escuche aquel, no podrá salvarse. O sea, la Sagrada Escritura durante toda a través del pueblo de Israel, a través de la historia de Israel, ¿no? A través de los profetas, Dios va hablando con los profetas, Dios va preparando el camino de su Hijo, que un día se hará hombre. Y ese Hijo que un día será hombre y que ha sido profetizado a través de los profetas, pues ese prometido, ese que todo Israel estaba esperando, todas las mujeres israelitas, judías, todas tenían una gran esperanza, todas tenían la esperanza, claro, no podía ser todas, tenía que ser una, pero todas pensaban, puede ser que sea yo, ¿no? El que dé a luz al Mesías, al Salvador, aquel que Dios va a enviar. O sea, todo el pueblo judío sabía que tenía que venir el Salvador, que tenía que venir el Mesías. Y por consiguiente todas las mujeres cuando se casaban y eso tenían esa esperanza.
¿Seré yo la que vaya a dar a luz al Mesías? ¿Seré yo? Pero el Mesías ya llegó. Y el Mesías es el que llamamos el hijo del carpintero, el hijo de María, el Galileo, el Nazareno, ¿no? El hijo del hombre. Entonces, Dios ha hablado, no ha hablado a los hombres, ha hablado. ¿A través de quiénes? Pues especialmente a través de los patriarcas, a través de los profetas, ¿no? A través de sumos sacerdotes, a través de reyes. Dios ha hablado con algunos reyes, Dios ha hablado con... No, Dios ha hablado. Y bueno, y además de hablar, Dios ha hablado con el hombre. Sí que ha hablado con el hombre. Dios ha manifestado al hombre. Pues sí, Dios ha manifestado al hombre, ha hablado con él. Sí. Bueno, ¿y ha hecho alguna cosa más? Sí que ha hecho una cosa. Ha hecho muchas cosas. Pero una, sobre todo una, es lo máximo. Ha hecho que ese Mesías, que no era otro Moisés, que no era otro Jeremías, que no era otro Isaías, que no era otro David o Salomón, sino que era el Hijo de Dios. Un Dios, tres personas. Primera persona, el Padre. Segunda persona, el Hijo. Tercera persona, el Espíritu Santo. Entonces, Dios Padre ha enviado a su Hijo. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. No tres dioses, tres personas, un Dios. ¿Ok? Entonces, Dios ha hablado con el hombre, sí. Y además, ¿qué? Además, Dios Padre ha enviado a su Hijo y en una virgen judía, a través de la acción del Espíritu Santo, se ha hecho hombre. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. No tres dioses, un solo Dios. Las tres personas son el único Dios. Esto es fundamental saberlo y creerlo. Entonces, ¿Dios ha hablado con nosotros? Sí. ¿Y qué más? Pues el Hijo de Dios. Dios ha hecho que su Hijo se hiciera hombre en una virgen judía a través de la acción del Espíritu Santo. Y ahora Jesucristo, cuando se hace maduro, cuando se hace hombre y empieza a predicar, y dice: esta es la voluntad de Dios, esta es la vida eterna, creer en el Hijo de Dios, creer en el Mesías, creer en el que Dios ha enviado. El que Dios ha enviado, el Mesías, ese es el que ha nacido de esa virgen judía hace 2000 años atrás en Belén. Ese es Jesucristo, ese es el Hijo de Dios, y por consiguiente es Dios. Emmanuel, Dios con nosotros. Dios con nosotros. ¿Por qué Dios con nosotros? Porque Dios se ha hecho hombre. No el Padre, no el Espíritu Santo se ha hecho, el Hijo. Dios Hijo se ha hecho hombre. El hombre, pero Dios Hijo también es Dios. O sea que podemos decir que el Hijo de Dios se ha hecho hombre, y podemos decir que Dios se ha hecho hombre. Porque las tres personas son un único Dios. ¿Ah? O sea, podemos llamar a Dios, podemos llamar al Padre Dios, podemos llamar al Hijo Dios, podemos al Espíritu Santo Dios. No les podemos llamar, es que son un único Dios. Y porque son un único Dios, los llamamos Dios, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Entonces, lo que iba diciendo, ¿no?
Ah, bueno, vale, ya está bien, vale, bueno, estaba, basta, ya está bien, ¿no? Vea, así, vale. No, no vale, no vale. Para ir al cielo, que es la casa de Dios, necesitamos a Dios. Pero Dios ha hablado a los hombres a través de los profetas. Y no solamente ha hablado a través de los profetas, sino que luego Él mismo, Dios, en la persona del Hijo, se ha hecho hombre. Y cuando el Hijo de Dios se hizo hombre y se hizo maduro y empezó a predicar, dijo la voluntad, dijo Jesús, nada de lo que digo es mío. Bueno, muy bien. Si nada de lo que dices es tuyo, por favor, dime de quién es. Jesús responde, todo lo que os digo es lo que yo oigo a mi Padre. Lo que mi Padre me dice a mí, yo os lo digo a vosotros. El Padre me lo dice a mí y yo os lo digo a vosotros. ¿Entiendes? Y Jesús dijo, y esta es la voluntad de mi Padre. Y la voluntad de mi Padre es la vida eterna. La voluntad de mi Padre es que creáis en el que el Padre ha enviado, en el que Dios ha enviado. Yahweh, Yahvé, Yahweh. La voluntad de mi Padre, que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que es el Dios de los profetas, de Moisés, de todos los profetas. La voluntad de Dios, y Dios es mi Padre, y yo soy su Hijo. La voluntad de Dios, mi Padre, que es también vuestro Padre, es que creáis en quien Él ha enviado. Y Él ha enviado, y ese que Él ha enviado, soy yo el que os está hablando, el que te está hablando. Esta es la voluntad de mi Padre, que creas en el que ha enviado, y ese que a Él ha enviado soy yo. Bien, y Jesucristo dijo, el que no se bautice, el que no nazca de nuevo, el que no nazca del agua y del Espíritu Santo, el bautismo, el que no se bautice, cuando Jesús envió a los apóstoles, a sus 12 apóstoles, cuando les envió, les dijo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. El que crea en vosotros, cree en mí. Y el que cree en mí, cree en mi Padre. El que cree en vosotros y se bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, se salvará. Se salvará. Entonces, ya no basta decir, bueno, yo quiero ir al cielo, pues vale, yo sí, no se puede ir al cielo sin Dios. Pero es que Dios se ha hecho hombre. Y ahora su Hijo, Jesucristo, ha dicho, y esta es la voluntad de Dios. O sea, Dios quiere que vosotros vayáis al cielo, Dios quiere, pero Dios dice que su voluntad es que vosotros creáis en aquel que Él ha enviado. Y el que Él ha enviado soy yo. Yo, sí, el hijo de María, el hijo del carpintero, el Galileo, el Nazareno. Ese, sí, soy yo, es el Hijo de Dios, hecho hombre. Y luego dice, el que no nazca de nuevo, el que no nazca del agua y del Espíritu, id por todo el mundo, el que cree en vosotros y se bautice en el nombre del Padre, el que se bautice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo se salvará. O sea, si quieres ir al cielo, ya no basta con decir, bueno, es que yo, sí, es necesario Dios,
es que Dios se ha hecho hombre y ha dicho, el que crean, el que la voluntad de Dios, la voluntad de Dios es que creáis en el que Él ha enviado, y soy yo. Y además hay que bautizarse, el que no nazca del agua y del bautismo. Y además Jesús dijo, el que no coma mi carne y no beba mi sangre, no tiene nada que ver conmigo. Yo no estoy en él y él no está en mí. Y el que no coma mi carne y no beba mi sangre, al que coma mi carne y beba mi sangre, yo le resucitaré en el último día y estará a mi lado. O sea que ya vemos que las cosas se complican, que antes ya decía, bueno, Dios vale, ¿no? Dios basta. No, o sea, bueno, Dios basta para, en un primer momento, para un primer paso, Dios vale. Pero ya no te puedes quedar ahí. O sea, nosotros cuando somos pequeñitos vamos al kindergarten, al jardín de infancia. Pero no podemos, no, yo voy a estar en el jardín de infancia toda mi vida. No. Tú ahora tienes 3 o 4 años y entonces a esta edad los niños van al kindergarten. Pero luego te vas a la escuela primaria, después a la escuela secundaria y después a la universidad. Y luego hacer un doctorado. O sea, no te puedes quedar, bueno, yo aquí en el kindergarten, no, tú vas creciendo y tienes obligación de ir conociendo más y más. Entonces, bueno, pues conocer a Dios, kindergarten, bien, vale, pero no puedes quedarte ahí. ¿Dios ha hablado o no ha hablado? Sí ha hablado. ¿A través de quién? ¿Qué ha dicho? Vete a buscar la Biblia, léela y lo verás. Bueno, además de lo que dice el Antiguo Testamento, ¿qué hay más? Bueno, pues el Nuevo Testamento, Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? Pues ya está, el Hijo de Dios. ¿Y qué dice el Hijo de Dios? Bueno, pues la voluntad de mi Padre es que creáis en mí, yo soy el Hijo de Dios. Pero no solamente eso, el que no nazca del agua y del bautismo, el que no se bautice en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esto es mi cuerpo, el que no coma mi carne y no beba mi sangre, no tiene vida en él. O sea, vemos que sí, Dios en un primer momento es ok, pero no podemos quedarnos ahí, hay que seguir. Y llega un momento que tenemos que enfrentarnos con Jesús. Y bueno, ¿y este hombre quién es? Busca el Nuevo Testamento. Léete los Evangelios. Léete los Hechos de los Apóstoles. Léete las cartas de San Pablo, los Romanos. Léete el Antiguo Testamento y descubrirás quién es Jesucristo. O sea que no basta decir, bueno, ya está, Dios, sí, quiero ir al cielo, pues Dios, vale, ya está. No, es que hay que ir descubriendo este Dios quién es. Y resulta que me voy a encontrar que Dios se ha hecho hombre. Y que Dios me ha dicho, tú tienes que creer en mí, que soy el Hijo de Dios. Y tienes que bautizar. Y tienes que comer mi carne y beber mi sangre. Bautizarte, comer mi carne, beber mi sangre. Y luego obedecerme. Y luego obedecerme hasta el final. Hasta el final. No hoy, mañana, hasta el final. Obedecerme, seguir mi camino, seguir junto a mí. Seguir mi camino, seguir junto a mí, seguir en mí hasta el final. Y entonces, si sigues conmigo hasta el final, en mí y yo en ti, los dos, pero no olvides comer mi carne y beber mi sangre. Y luego también tengo que decirlo. Yo no puedo predicar sin decir estas cosas
y ponerlas todas juntas. Hay que ponerlo todo junto. La iglesia. Algunos dicen, bueno, vale, de acuerdo, yo creo en Dios, vale, de acuerdo, yo creo en Jesucristo, vale, de acuerdo. Pero nada más, basta. Ya creo en Dios, ya creo en Jesús. Ya está. Pues no está. Pues ¿qué hace falta más? ¿Qué es lo que hace falta? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que falta? Sí, falta algo. La iglesia. La iglesia. Dios tiene 3 personas. Si creemos en Dios, tenemos que creer en estas 3 personas, porque Dios es así, Dios 3 personas. Por supuesto que si tú no sabes, nadie te lo dice, pues no lo vas a saber. Pero cuando lo sepas, sabrás que si crees en Dios, tienes que creer que Dios tiene 3 personas. Porque es así, porque Dios tiene 3 personas. Si antes no lo sabías, bueno, vale, no lo sabías, ¿qué se va a hacer? Pero si ya lo sabes, ya lo sabes. Tienes que creerlo. Nos lo dice Jesucristo. Jesucristo no puede mentir. Es Dios, es el Hijo de Dios. Entonces, no podemos quedarnos con Dios y también con Jesucristo. No nos podemos quedar ahí. Hay que seguir. Y hay que seguir. Pues ¿por qué hay que seguir? Pues porque hay que seguir porque Jesús ha querido que sigamos. ¿Y por qué? ¿Y cómo es que? Pues porque tiene algo más que decirnos. ¿Y qué es lo que Jesús nos tiene que decir más? Pues tiene que decir que no podemos separar a este Dios uno y trino, uno en sustancia, pero tres trino en personas. No podemos separar a este Dios uno y trino de Jesucristo, porque Jesucristo es una de las personas de Dios, que es el Hijo hecho hombre. O sea, no podemos separar a Dios uno y trino con Jesucristo. ¿Ah? Porque el Hijo de Dios se ha hecho hombre y es Jesucristo. No podemos separar a Jesucristo de Dios. Es el Hijo de Dios. Se ha hecho hombre, pero es el Hijo de Dios. Es hombre, pero es Dios, es el Hijo de Dios. No podemos separarlo. Lógicamente, si no lo sabes, si nadie te lo dice, pues claro, no lo sabrás, ¿no? Pero cuando lo sabes, cuando te lo han dicho, cuando lo sabes, ¿no? Ya no puedes, ya no puedes, por supuesto que la fe es un don de Dios, ¿no? Pero si estás abierto a la verdad, pues Dios te dará la gracia para creerlo. Bueno, digo que no nos podemos quedar en Dios y en Jesucristo. Hay que seguir más adelante. ¿Y qué es lo que queda? Queda la iglesia. Jesucristo dijo a los apóstoles, Jesucristo, después de resucitar, antes de volver al cielo, dijo Jesús a los apóstoles, id por todo el mundo y predicad el Evangelio. El que crea y se bautice se salvará. Pero Jesucristo también dice a los apóstoles, el que crea en vosotros cree en mí, y el que cree en mí cree en mi Padre. El que os ame a vosotros me ama a mí y ama a mi Padre. El que no os obedezca a vosotros no me obedece a mí, no obedece al Padre. El que os odia a vosotros me odia a mí y odia al Padre. ¿Ok? Pero es que aquí llega un momento, bueno, hasta aquí, bueno, se puede aceptar, ¿no? Pero el problema está en que no se puede quedar uno con Dios, con Jesucristo y con estos 12 apóstoles. ¿Ah?
Jesucristo en otro momento, en el momento del último día, ¿no? El último día, no sé si durante la cena, allí en San Juan, en la Evangelio de San Juan, dice, cuando está orando, dice, no oro por el mundo, oro por vosotros, los 12 apóstoles. Bueno, Judas no sé si se habría ido ya, supongo, a lo mejor ya se había ido, después de traicionar a Jesús, después de, ¿no? Jesús dice a los 12 o a los 11, no me acuerdo yo si Judas ya se había marchado. Jesús dice a los apóstoles, no rezo por el mundo. Dice, Jesús orando dice, Padre, no te pido por el mundo, te pido por estos, por los 12 apóstoles, por los apóstoles. Y te pido por aquellos que a través de ellos crean en mí. No rezo por el mundo, no pido por el mundo, pido por ellos, estos 12 apóstoles que tú me has dado, y por aquellos que a través de ellos creerán en mí. Pero es que esto no se termina con los 12, no se termina con los 12. Con los 12 empieza. Con los 12 empieza el juego. Un juego muy serio. Un juego divino. Con los 12 empieza el asunto. Entonces, cuando dice Jesús, el que cree en vosotros, si solamente se refiriera, Jesús solamente se refiriera el que cree en vosotros, o cuando Jesús da las llaves a Pedro, ¿no? Pedro, tú eres piedra y sobre esta piedra edifico mi iglesia, y nadie la puede destruir. Yo estaré con ella. Y yo te doy a ti las llaves del cielo, lo que tú abras quedará abierto. Lo que tú abras en la tierra, yo lo abriré en el cielo. Lo que tú cierres en la tierra, yo lo cerraré en el cielo. Si cuando Jesús está hablando a Pedro, solamente está pensando en Pedro. Y cuando Jesús habla a los apóstoles, el que cree en vosotros, cree en mí y cree en mi Padre. Si solamente cuando Jesús está hablando a los apóstoles, solamente piensa en ellos, entonces cuando los apóstoles mueran, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Entonces, cuando Jesús está hablando, el que os escucha a vosotros, Él no solamente está pensando en los 12 apóstoles, sino en ellos y en sus sucesores. Y los sucesores de los apóstoles son los obispos. Los obispos. Entonces, Jesucristo cuando está hablando a los apóstoles, está hablando a los sucesores de los apóstoles. Pero no solamente a los primeros sucesores, sino hasta el final. Los apóstoles impondrán las manos a otros, estos morirán y ellos seguirán. Los segundos impondrán las manos a otros y estos morirán y estos seguirán. Así, 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 hasta que Jesús venga, hasta que Jesús vuelva. Y con Pedro lo mismo. Pedro, yo te doy las llaves del cielo. Lo que tú abras en la tierra, yo lo abro en el cielo. Lo que tú cierras en la tierra, yo lo cerraré en el cielo. O sea, si es así, cuando muere Pedro se acabó todo. O sea, ya se acabó. Entonces ya está muerto, pues ya nada. No. Cuando Jesús está hablando con Pedro y le da las llaves y le dice, lo que tú abras yo lo abriré, lo que tú cierres yo lo cerraré,
Él está pensando en Pedro y está pensando en sus sucesores. O sea que Jesús a todos los sucesores de Pedro les dice, os doy las llaves a vosotros. O sea, yo y Pedro yo y Pedro estamos en vosotros. Entonces no basta creer en Dios. Tampoco basta creer en su Hijo Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre, por la salvación de los hombres, de la humanidad. Murió, resucitó, ascendió al cielo y volverá. Sino que además hace falta creer en su iglesia. Actualmente, la iglesia dice, cualquier persona, cristiana o no cristiana, cualquier persona que vea a alguien que se está muriendo, y si es cristiano, pues, si es cristiano, cualquier cristiano puede bautizar. Cualquier persona, cualquier cristiano, e incluso cualquier persona que no sea cristiana, en un caso de emergencia, una persona cuando está muriéndose, si esa persona pide que alguien la bautice, cualquier persona, aún una persona que no sea cristiana, puede bautizar a esta persona. Cualquier persona. La iglesia dice que una persona que no es cristiana puede bautizar a otra persona siempre y cuando ella, no sé, ella obre. Le digo yo, bueno, yo no soy cristiano, pero puesto que tú me dices que yo te bautice, porque una persona no se puede bautizar a sí misma, eso también, nadie se puede bautizar a sí mismo. Eso sí es interesante, es interesante. Nadie se puede bautizar a sí mismo. Es interesante, muy interesante. Es decir, nadie se puede salvar a sí mismo. Necesitamos a otra persona. Es decir, la salvación no viene de nosotros mismos. La salvación viene de fuera, de Dios. Pero Dios luego se va a utilizar a una persona, a otra persona, a otra persona. Entonces, cualquier persona puede bautizar a una persona que está muriéndose y que pida bautizarse. No necesariamente tiene que ser cristiano. Es importante, dice, bueno, pero yo no soy cristiano, ¿cómo voy a bautizarte a ti? Dice, a ti no te importe. Tú coge agua y di en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo te bautizo a ti y yo te voy a dar un nombre, Antonio. Y tú dices esto, yo no soy cristiano, este hombre me ha pedido que yo le bautice, y yo no soy cristiano, pero él, como esta persona me ha pedido que le bautice, y además me ha dicho, bueno, como tú no eres cristiano, tú puedes bautizarme, pero tú tienes que decir, bueno, yo no soy cristiano, pero como esta persona me ha pedido que le bautice, y además me ha dicho, pero tienes que decir, yo lo hago con la intención que lo hace la Iglesia Católica. O sea, yo, como él me lo ha pedido, yo, con la intención de la Iglesia Católica, yo te bautizo a ti en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya está, agua y ya está. Pero Jesús no solamente dijo, el que cree se bautice,
sino que además Jesucristo dijo, yo lo he repetido, pero nunca me cansaré de repetirlo. Evangelio de San Juan, capítulo 6. El que no coma mi cuerpo y no beba mi sangre. Que no sé si es en griego o en arameo, no sé, hay un verbo que es, no solamente, esa es masticar, ¿no? Con los dientes ahí, el que no me coma, el que no mastique, el que no me destroce con los dientes, comer, tras, ¿no? El que no me coma, que no coma mi cuerpo, ¿no? Entonces Jesucristo dice, el que no coma mi cuerpo y no beba mi sangre, es algo importante. Jesucristo ha dicho, el que no coma mi cuerpo y no beba mi sangre, no, el que coma mi cuerpo y beba mi sangre, al que come mi cuerpo y beba mi sangre, rectamente, ¿no? Yo le resucitaré en el último día y él estará a mi lado en el reino de los cielos. ¿Ah? Es importante, es importante. O sea, no es una opción. No es una opción. Bueno, tenéis varias opciones, escoger una opción. No, no es cuestión de varias opciones, escoger una. Jesucristo ahí lo dice muy claramente. Capítulo 6, hay no sé cuántos versículos, 20, 30 versículos, no sé, no me acuerdo ahora. Ahí venga y da, y machaconamente. Lo dice de muchas maneras, por aquí y por allá, de esta manera, de la otra manera. El que no coma mi cuerpo y no bebe mi sangre. Yo no estoy en él, yo no estoy en él, y él no está en mí. El que no coma mi cuerpo y no bebe no tiene vida en él. Porque no estoy yo, y yo soy la vida eterna. Yo soy la vida. El que no me coma y no me beba, no tiene vida, no me tiene a mí. ¿Ok? ¿Vale? Entonces, bautizar, todo el mundo puede bautizar. Y hay que bautizarse. O sea, si sabemos, si alguien nos lo predica, si alguien nos lo dice, la voluntad de Dios es que todos creamos en Jesucristo y que nos bauticemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si una persona recibe esta palabra, la recibe, la escucha, la tiene aquí dentro, a partir de ahí, él tiene que tomar la decisión. A ver, ¿lo creo o no lo creo? ¿Lo acepto o no lo acepto? ¿Somos libres? ¿Ah? El bautismo todo el mundo puede bautizar. Pero, ¿y el problema de el que coma mi cuerpo y beba mi sangre? A ver. Algunos hermanos esperados, ya el que haya escuchado esto desde el principio ya me entiende bien. Y ahora mismo, ahora lo voy a repetir. El que quiera que escuche el principio, que son, yo no sé si ya por 2 o 3 horas ya aquí, no sé. Pero bueno, lo voy a cortar y poco a poco ya está. 1, 2, 3 capítulos, primer capítulo, segundo capítulo, ya está. Vamos a ver. A ver, el que no coma mi cuerpo y no beba mi sangre. A ver. Dime, a ver cómo. A ver cómo. Jesús en la última cena cogió pan, dio gracias al Padre, lo bendijo y lo dio a los discípulos, a los apóstoles. Comed, esto es mi cuerpo, comedlo. Esto es mi cuerpo, esta es mi carne, comedla. Cogió el vino, dio gracias al Señor, lo bendijo y lo dio a los apóstoles. A lo mejor dice discípulos, pero son los apóstoles, los 12 apóstoles.
En aquel momento no había, hablando estrictamente, no había discípulos. En aquel momento estaban los apóstoles. Los 12 apóstoles. Y uno se marchó. Judas. Bueno. Esta es mi sangre. Bebedla. Ya no dijo más porque ya lo había dicho. Ya lo había dicho. ¿No? Ya lo había hecho. Ya lo había hecho antes. Haced esto cada vez que hagáis esto en mi nombre. ¿No? O sea, haced esto en memoria mía. Haced esto en memoria mía. Y luego a través de los Hechos de los Apóstoles, que ya vemos un poco cómo la iglesia funciona, ¿no? O sea, como en los primeros pasos de la iglesia, ¿no? En los Hechos de los Apóstoles, pues vamos viendo cómo es la cosa. Entonces vemos cómo se reunían, vendían todas las cosas, las ponían a los pies de los discípulos, luego lo repartían de acuerdo con sus necesidades, después todos los días iban al templo, ¿no? Todos los días hacían la partición del pan, que es la Santa Eucaristía, que es la misa, la partición del pan, que es la Eucaristía, la misa. Y luego el primer día de la semana todos se juntaban, ¿no? Pero los apóstoles murieron, junto con Pedro también murió, todos murieron. Entonces, bautizar, todo el mundo puede bautizar, pero comer mi carne y beber mi sangre, ¿qué pasa con eso? Cuando los apóstoles murieron, ¿qué pasa con eso? Ya se acabó, se acabaron ellos. ¿Y qué pasa con Jesucristo? El que no coma mi cuerpo y no beba mi sangre. Pues muy sencillo, los apóstoles infundieron las manos en sus sucesores, que son los obispos, Y entonces ellos, que recibieron los poderes que Jesús les había dado, o sea, Jesús llama a los 12, les da el poder de perdonar, de dirigir, de gobernar la iglesia, de bautizar, de celebrar la misa, tomar mi cuerpo, esto es mi cuerpo, esta es mi sangre, comedla, bebedla. Entonces este poder que ellos reciben de Jesucristo, luego lo pasaron a través de imposición de manos, se lo pasaron a los obispos, a los sucesores de ellos, los obispos. Y luego estos a los otros, y luego los otros a los otros, y así hasta hoy, así hasta el día que venga, que vuelva Jesucristo. Entonces, la palabra de Jesús sigue en pie y sigue siendo actual. Todos los días, en todo el mundo, en todos los países, en todos los sitios, en todos los rincones de la tierra, en todos los sitios, todos los días, allí hay un obispo y muchos sacerdotes. Cada diócesis tiene un obispo y cada diócesis tiene muchos sacerdotes. Pues en todos los sitios, todos los días, el obispo y los sacerdotes, cada diócesis tiene un obispo, pero tiene muchos sacerdotes. No catequistas, sacerdotes. Obispo o sacerdote. ¿Ah? Los obispos y los sacerdotes que reciben parte del poder de los obispos. O sea, los obispos
escogen a una serie de personas para que sean sus sucesores, pero también al mismo tiempo ponen la mano para que haya gente que ayude, ¿no? O bien a los apóstoles o bien a los sucesores de los apóstoles, los obispos. Entonces, los obispos a los sacerdotes les dan parte del poder que ellos han recibido, ¿no? O sea, es así. Entonces, ¿qué va a pasar con el cuerpo y la sangre de Cristo? Que comer mi carne y beber mi sangre, no hay ningún problema. Actualmente están los obispos que son los sucesores de los apóstoles. Y actualmente tenemos los que ayudan a los apóstoles, que tienen parte de ese poder que les da poder de dirigir a una comunidad, que les da el poder de bautizar, de dirigir una comunidad, de perdonar, les da el poder de celebrar la misa, de consagrar el pan y el vino y convertirse en el cuerpo y la sangre de Jesús. Entonces, esto tiene que quedar claro. Tiene que quedar claro que el que quiera realmente creer en Dios necesita creer en Jesucristo. Y en Jesucristo nos ayuda a conocer a Dios. Porque Jesucristo es el Hijo de Dios. Entonces conoce al Padre, porque es su Padre, porque Él mismo es Dios. Pero nosotros los hombres no hemos visto a Dios. Jesucristo es Dios, ha bajado, ha vivido con nosotros, nos ha hablado de Dios. Pero nosotros no hemos visto a Dios. No hemos visto a Dios. Entonces Jesús nos ha ayudado a conocer a Dios. A través de Jesús podemos saber con claridad que Dios tiene tres personas. Que Dios tiene tres personas. Bueno, pues que no nos podemos quedar solamente en el Padre, o no nos podemos quedar en el Padre y el Hijo, sino que hay que creer en el Padre y el Hijo, y que el Hijo es el que nos ayuda a conocer a Dios, y entonces a través de él sabemos que Dios es uno y trino. Jesús dice: mi Padre me ha enviado, y todo lo que yo hago y todo lo que yo digo es lo que mi Padre me manda hacer, o todo lo que mi Padre me ha dicho a mí. Entonces ya tenemos el Padre y el Hijo. Yo soy el Padre, y el Padre y el Hijo, yo y el Padre somos uno, un solo Dios. Pero Él es mi Padre y yo soy su Hijo. Un solo Dios. Somos uno. Somos uno. Uno. Pero el Padre no es el Hijo y el Hijo no es el Padre. Somos uno. Un solo Dios. Tres personas distintas. Entonces, Jesús también dice: yo tengo que marcharme. Y San Pedro: no. Yo tengo que marcharme. Os conviene que yo me marche. Yo tengo que marchar. Primero porque yo no soy de este mundo. Yo he venido para cumplir un trabajo y ya le he cumplido. Lo que mi Padre me ha mandado a hacer ya lo he hecho. Pues tengo que volver. Misión cumplida. Volver a casa. Tengo que volver a casa. Pero no solamente volver a casa porque yo no soy de este mundo, sino volver a casa también por vosotros. Primero, para prepararos un lugar en el reino de los cielos. Y en segundo lugar, para enviaros el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no hay iglesia, no hay fe. Sin el Espíritu Santo no hay fe. Sin el Espíritu Santo no hay iglesia. Entonces, necesitáis que yo me vaya para que yo os envíe mi Espíritu. Para que yo os envíe mi Espíritu. Mi Espíritu. Él os recordará. Él, es decir, otra persona. Él. Yo, tú, Él.
nosotros, vosotros, ellos, Él, otra persona. Él os instruirá. Él os recordará todo lo que os he dicho. Y Él os dirá muchas cosas que yo no os las he dicho porque no estabais preparados para escucharlas. Y el que me obedezca, y también podemos decir el que os obedezca, porque Jesús dijo, el que os escucha a vosotros me escucha a mí. Entonces, el que me obedezca, pero el que me obedezca también tiene que obedeceros a vosotros. Porque yo os he enviado a vosotros. Porque vosotros habéis sido enviados por mí. Porque estáis predicando lo que yo os he dicho y no otra cosa. Entonces, el que crea en mí, el que me obedezca a mí, el que crea en vosotros, el que se obedezca a vosotros, el que me obedezca a mí y obedezca a vosotros, a ese, al que me obedezca a mí y lógicamente a vosotros, a ese vendremos, mi Padre y yo, y lógicamente el Espíritu Santo, porque donde está uno, están los tres, ¿no? O sea, entonces vendremos a Él y haremos en Él nuestra morada. Entonces, el Padre, el Hijo, Dios uno y trino, y la Iglesia. Y la Iglesia. Y los 7 sacramentos. Los apóstoles, Pedro, el obispo de Roma, el primer obispo de Roma. Y los apóstoles fueron obispos de otros sitios. Cuando Jesucristo murió, resucitó y se fue al cielo, volvió al cielo, ellos empezaron a predicar y se hacían obispos de diferentes lugares, ¿no? Entonces, no solamente Jesús, no solamente Dios, no solamente Jesús, la Santísima Trinidad, la Iglesia, los 7 sacramentos, y no solamente los apóstoles, sino ellos y también sus sucesores, y los sucesores de sus sucesores, y los sucesores de sus sucesores, hasta que venga Jesús, ¿no? Y entonces así tendremos el cuerpo y la sangre todos los días, a través de los apóstoles y de los sacerdotes o presbíteros. Así. Algunos hermanos esperados suelen decir, pues en mi comunidad nosotros también tenemos la Eucaristía. No. Los hermanos separados no tienen la Eucaristía, porque solamente los obispos y los sacerdotes pueden realizar lo que Jesús realizó en la última noche, en aquella última noche, en la cena pascual. Jesucristo en la última noche actualizó incruentamente lo que el día siguiente sería cruentamente. Actualizó. O sea, el sacrificio cruento del Viernes Santo, Él lo actualizó en el Jueves Santo de un modo incruento. El Viernes Santo derramó su propia sangre, le clavaron y la sangre se le marchó por los agujeros de los clavos, ¿no? Se le marchó la sangre. El Jueves Santo
Hubo sangre, pero hubo sangre porque Dios, Jesús es Dios. Y si es Dios, es todopoderoso. Y si Dios ha creado este mundo de la nada, si Dios a través de la Virgen María, por razón de la petición de la Virgen María, si Jesús, si el primer milagro de Jesús, que lo hizo porque la madre se lo pidió, si Jesús pudo convertir aquel agua en vino, si Jesús es Dios, pudo convertir el agua en vino. Y si Jesús, que es Dios, pues creó, ¿ah? Jesús no como hombre, sino Jesús como Hijo de Dios, como el Hijo de Dios, como uno de la Trinidad, ¿no? Si Dios puede crear el mundo de la nada, si Dios puede hacerse hombre, si Dios hecho hombre, que es Jesucristo, hizo aquel milagro de convertir el agua en vino y un montón de milagros más, resucitar a los muertos y luego resucitarse a sí mismo, pues no podía en la última cena, en su última cena, no podía convertir ese vino, ese pan y ese vino en su propia sangre y en su propio cuerpo, en su propia carne. No podía. O sea, yo no sé de dónde viene el problema. O sea, o Jesús es Dios o no es Dios. Y si Jesús es Dios, es todopoderoso. Y si Jesús puede hacer milagros, de todo tipo de milagros, ¿por qué no puede hacer eso? Esto es mi cuerpo, es mi carne, y esta es mi sangre. ¿Está? ¿Jesús es Dios o no es Dios? ¿Es Dios o no es Dios? Si es Dios, es poderoso, es poderoso. Y si Jesucristo, que es Dios, es todopoderoso, dijo, esto es mi cuerpo, pues es mi cuerpo, y esta es mi sangre, es mi sangre. No hay simbolismos de ninguna clase. Lo que dijo así, literalmente, eso es lo que hay. Jesús dijo, esto es mi cuerpo, pues es mi cuerpo. Jesús dijo, esta es mi sangre, pues esta es mi sangre. O Jesús es o no es. Si es, pues no hay ningún problema. Entonces algunos hermanos esperados dicen eso. Nosotros en nuestras reuniones también tenemos también tenemos no sé, ¿no? También nos comemos. Pero no. Vosotros podéis utilizar pan e incluso vino, y un pastor no es un obispo, un pastor no es un sacerdote. Un pastor pues es uno que sigue a Jesús por libre, sin ningún poder. Bueno, pues el Espíritu Santo, no sé, se está sirviendo de ellos, ¿no? pero no, o sea, están por libre, bueno, pues predican. Aquí, cuando yo hablo de esto, también me acuerdo de otro texto, ¿no? Cuando era Santiago, el hermano de Juan, me parece que Santiago, el hermano Juan, que era terrible. Primero, cuando desde Galilea subía a Jerusalén, es interesante porque Galilea está allí, ¿no? En el mapa, Galilea está allí y Jerusalén está aquí. Entonces, normalmente la gente decía, y subían a Jerusalén. No, pero esto no es subir, esto es bajar. Yo he estado allí, yo he estado en la Tierra Santa. Allí está Galilea y aquí está Jerusalén. Vamos a subir a Jerusalén. No, esto es bajar. Bueno, es así, ¿no? El norte allí y el sur abajo. Y entonces cuando iban a pasar por allí, no sé si pasaron por allí, por Samaria, no sé dónde, ¿no? Y era de noche. Y entonces no les dieron hospedaje. Y entonces Santiago dijo a Jesús,
¿Quieres que mande que algún rayo venga sobre esta gente y les mate a todos? No, 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 no. Santiago, tranquilízate, tranquilízate. No. Hay otro texto también, en el Nuevo Testamento, que un sembrador se pone a sembrar, echa la semilla, la buena semilla, ¿no? Y durante la noche, bueno, y se marcha a dormir al día siguiente, y cuando al día siguiente vuelve a la tierra, ve que está el trigo, está la cizaña, bueno, al día siguiente, pues, al cabo de algún tiempo, ¿no? Está el trigo, pero también hay cizaña. Y dice, hombre, pero, ¿y esto quién ha, quién ha plantado la cizaña? Pues yo no la he plantado la cizaña. Ya sé, anoche, ahora hay cizaña. Digo, pues la cizaña es la obra de Satanás. Satanás existe. Satanás trabaja. Satanás sigue engañando a los no sé cómo llamarles, a los demasiado listos o a los demasiado inocentes, no sé, a los faltos de hay que ser sencillos como palomas, astutos como serpientes y sencillos como palomas, a los que les falta la astucia de las serpientes. Hay que tener ser sencillo como palomas, pero astutos como serpientes. Entonces, Satanás sigue obrando, sigue trabajando, sigue engañando a los que les falta la astucia de las serpientes. Porque Satanás es el padre de la mentira. Y hay que ser muy astutos para poder reconocerle. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? Bueno, vamos a cortar esto.